Todas. Es un placer estar aquí. Como dicen las compañeras, lástima que ya no vamos a tener más encuentros. Se acabó acá, me decía una compañera, ¿qué más vamos a hacer? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un aspecto muy interesante que trabajamos en la estrategia de docentes noveles, que son las experiencias significativas. Desafortunadamente había muchísimas, tuvimos que escoger alguna del grupo número 1 de Nicolás Esguerra, en donde de pronto recogía la globalidad de esto de las experiencias significativas. Presento a la compañera. Buenos días, mi nombre es Florentina Colmenares. Entonces queremos relatarles más o menos relatarles el proceso de la experiencia que destacamos en este proceso tan bonito que vivimos. Se llama experiencia significativa, se llama payaso. Al reciclar también pueden jugar. Tenemos la opción 1, que es el piso transformado. Reconociendo que en la primera infancia se sientan las bases del aprendizaje para toda la vida, decidimos involucrar a las niñas, niños, padres de familia, docentes y coordinadora para enseñarles sobre la importancia de preservar el medio ambiente, el cual se ve reflejado en la contaminación del entorno al jardín y que es compromiso de todos aportar para descontaminarlo y cuidarlo. En el proceso 2, ¿para qué se hizo? Para que las niñas y los niños, padres de familia, reconocieran la importancia de los temas ambientales, como qué es reciclar, qué importancia tiene utilizar este proceso, en cómo actúa en el medio ambiente, qué podemos ayudar en el proceso de contaminación y la reutilización de todos los envases y tapas y cosas que encontramos en nuestro entorno. Para el manejo de residuos sólidos también fue muy importante. Adquiriendo sentido de pertenencia con el entorno y el cuidado de nuestra naturaleza. Para el tercer punto tenemos la hipótesis. Si en la primera infancia las niñas y niños adquieren el conocimiento de las relaciones entre cultura y naturaleza, aportarán para descontaminar y cuidar su entorno, propiciando espacios para generar un cambio sustancial en la sociedad. En el 4, ¿qué significado tiene esta experiencia para ustedes? Desde el ser se reforzaron comportamientos sustentables como ser aseados, ser ordenados con las prendas que nos ponemos, ser responsables con los elementos personales y con los materiales del jardín y del entorno. Elaborar material didáctico con elementos reciclables y reutilizables, que fue una experiencia muy bonita porque se desarrolló la creatividad tanto en los padres de familia en compañía de cada uno de sus hijos. Desde el saber se hizo claridad sobre los conceptos referidos a agente educativo, que a partir de una muestra que hicieron las maestras, los padres de familia la tomaron como ejemplo para poder desarrollar este proceso que se les había pedido el favor que se involucraran en el proceso pedagógico del jardín. Para educación inicial, para el medio ambiente, el desarrollo sustentable, consumo responsable de residuos sólidos, todo está compuesto en el reciclaje. Desde el hacer se describieron diversas formas de payasos, con tamaños, formas, colores, elaborados con material de reciclaje, a través de los cuales se inculca y educa sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces acá tenemos los ejemplos del resultado del trabajo de los papás. Fue muy creativo y muy agradable para ellos ver todo el resultado que se dio de este trabajo, que ellos mismos pensaban que nunca jamás lo podían hacer, que ellos por ser padres de familia no podían hacer algo bonito y algo que hubiera servido para la decoración del jardín. Entonces son unos ejemplos que tenemos acá de todo lo que hicieron ellos y de ver el avance de ellos y en su trabajo tan especial. Utilizaron muchos materiales.
educación, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, por ti, por mí y por nuestro futuro. Hicimos de esta experiencia significativa un aprendizaje significativo para toda la vida. Reciclando decoramos nuestro jardín de la localidad de Kennedy, Colegio Carlos Arturo Torres, convenio con Jardín Delicias. Esa fue nuestra experiencia. Bueno, esta experiencia significativa de verdad responde a una necesidad de las comunidades, y recordemos que la Secretaría Distrital de Integración Social, que es la que trabaja en pleno con la primera infancia en Bogotá, tiene en su hacer que todas las instituciones educativas, todos los jardines, trabajemos experiencias significativas. ¿Y qué pasa con esas experiencias significativas? Yo traía aquí una frase que dice: la calidad de la educación hace parte del ejercicio del derecho a tener una educación, pero una educación de calidad. Y la Secretaría de Integración Social con la primera infancia está muy comprometida en esta calidad. Vemos cómo estas experiencias de todos los jardines de Bogotá se socializan, se escriben, y nosotros hemos participado, los que hemos estado en la Secretaría, con estas experiencias significativas. Se han hecho convenios con las diferentes universidades como la Monserrate y la Pedagógica, en donde se han expuesto estas experiencias significativas. Porque recordemos que una experiencia significativa es válida cuando se socializa, cuando se vuelve a escribir, cuando se comparte. Una experiencia significativa no es significativa cuando está aislada, cuando está solita. Puede ser una experiencia bonita, maravillosa, pero cuando esta experiencia no se comparte, no se discute, no se pone en la mesa entre todos, pierde su significado. De ahí que nosotros en el transcurso de la estrategia Docentes Nobles insistíamos de la importancia que se adquiera una cultura de la innovación, y eso se da en los jardines de primera infancia, porque la política de la primera infancia en la Secretaría es muy clara. Los jardines de primera infancia se trabaja el saber desde abajo, desde cada una de las aulas, con los niños, las niñas, con los padres de familia. Y luego esas experiencias se proponen en unos encuentros muy grandes y muy interesantes, en donde estas experiencias son discutidas y son modificadas. Fíjense que el reciclaje en casi todos los jardines de primera infancia los estamos trabajando. Entonces fue una experiencia que deja huella no solamente en los niños, no solamente en los padres, sino se genera esa cultura de investigación en cada uno de los centros de primera infancia. Quisiera que le diéramos un aplauso bien fuerte a este grupo. Y ha sido el sentido de lo que representa una experiencia significativa para su institución, pero también para cada uno de sus docentes y para Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Continuando con la agenda del día, seguimos con el grupo número 2 a cargo de la tutora Leslie Perilla. También tenemos 10 minutos. También si vemos que el tiempo no nos está dando, yo levanto la tarjeta faltando 10 minutos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Yo soy Leslie Perilla, tenía a cargo la localidad de Ciudad Bolívar, en donde junto con 9 docentes de diferentes colegios, tanto de la zona más alta de la localidad y de la parte baja, compartimos algunas de las experiencias en cada uno de los encuentros. Entonces yo organicé una serie de fotos con ellos de los momentos más significativos que tuvimos. Entonces, bueno, en la localidad nos encontramos docentes de diferentes áreas, desde la educación inicial, docentes de tecnología y un profesor de biología, en donde los saberes eran múltiples.
Entonces cada uno de nosotros, a partir de los aprendizajes y de las experiencias que teníamos dentro y fuera de las aulas, pues compartíamos y teníamos un diálogo de saberes que nos alimentaban día a día. Nosotros hablábamos del sentir pensar, y ese pensamiento lo aprendí de una persona pues, que trabajó mucho en primera infancia, y ella nos decía el sentir pensar, y es ese sentimiento que le ponemos a las cosas que hacemos dentro y fuera, y cómo pensamos desde lo que sentimos para construir algo. Entonces, con los docentes siempre hablábamos de un sentir pensar. Bueno, pues aquí un poco de lo que hicimos cuando retomamos la historia de la educación, de cómo llegamos a la conclusión que nosotros no hemos perdido cosas, porque pues se tiende a pensar que como maestros del magisterio hemos perdido cosas, y hablábamos era de las cosas que hemos ganado y de las que nos faltan por ganar. Esa es como una de las cosas que reflexionamos. Los profes decían que un maestro del siglo XXI debía ser un maestro reflexivo, tierno y divertido, que le gusta conversar y sobre todo escuchar, porque es que la educación ya no es una cosa en donde yo tengo el poder o tengo el conocimiento, decían los profes, porque es que el conocimiento está en Google y los chicos por ahí encuentran todo lo que quieran saber. Entonces es como yo escucho al niño o al adolescente, y desde ahí me planteo como maestro mis metas y las llevo en las experiencias dentro y fuera del aula. Bueno, pues siempre es un trabajo muy colectivo, porque a diferencia, no sé si les pasó en otras localidades, pero en Ciudad Bolívar nunca teníamos videobin, nunca tuvimos unos baffles grandes. Nuestras aulas, por todo lo contrario, estaban rodeadas de estudiantes, entonces el ruido era complejo. Muchas veces, o en una de las oportunidades nos pasó que hasta talaron en el salón que estábamos. Entonces nuestras condiciones no fueron las mejores, sin embargo no fue un obstáculo, porque si teníamos 2 tablets, pues con 2 tablets nos veíamos el video. Bueno, ahí buscábamos cómo subsanar, nunca nos dejaban entrar a los colegios. Entonces no importaba, porque de una u otra manera lográbamos los espacios. Entonces, a pesar de todas las dificultades, siempre se logró un trabajo de los 9, 10 personas que éramos, de conseguir los objetivos de cada sesión. Bueno, pues los docentes reconocían que su rol era poderoso, que hoy en día como maestros, bueno, hoy en día no, toda la vida, como maestros, nosotros somos constructores, pero de la cosa más importante del mundo, personas. Y eso es algo que si tú te equivocas, pues no lo puedes botar y lo vuelvo y me vuelvo y lo construyo. No, sino que si nos equivocábamos, estábamos lastimando la vida de una persona para siempre. Entonces, como que equivocarse, aunque se puede, toca con ciertas precauciones. Siempre los profes decían, yo me equivoco, pero si me equivoco soy capaz de reflexionar en torno a él y me reconstruyo y le pido disculpas a quien tenga que, bueno, para quien lo merezca, en este caso los estudiantes. Un profe decía, si yo tengo que pedir perdón, lo hago. ¿Y a cuántos maestros nos cuesta muchas veces decirle a nuestros estudiantes, oye, qué pena, yo te grité, no era mi intención, o es que yo me equivoqué con tal cosa? Entonces, como que, el profe nos decía, eso es importante en la labor del docente, y como maestro yo soy humano, y debo ser capaz de reconstruir y de disculparme cuando me equivoco. Bueno, pues ya les he contado un poco de las reflexiones cuando cerramos nuestro primer módulo, y en el segundo pues seguíamos con cuál era la imagen del maestro, y antes de pensar en la imagen del maestro pensamos mucho en la imagen del niño o en la imagen de estudiante que tenemos, porque si nosotros como maestros no transformamos ese pensamiento de quién es el niño o quién es el estudiante, pues seguiremos en la misma. Entonces siempre pensamos, si el niño es un niño que explora, el maestro también debe explorar.
Si el niño es un niño que aprende con experiencias, el maestro también debe experimentar. Entonces es como desde lo que yo veo como, o sea, desde la imagen que tengo de niño, me construyo como maestro. Y desde ahí los profes pues se pensaban, si yo quiero tener unos ojos grandes para observar bien a los niños, unas orejas gigantes para escucharlos. Quiero ser un niño para explorar, tocar, observar y aprender nuevamente con ellos y redescubrir mi mundo para comprenderlo y para transformarlo. Era como las conclusiones a las que llegamos con nuestros profes. Bueno, definitivamente en los diálogos con los docentes se reconocían las otras prácticas. Y es que los profes aprendemos de los otros profes, porque uno no se las sabe todas, ni dentro ni fuera del aula. Y todos los días hay que aprender del que tenemos al lado. Entonces, para nosotros los encuentros son un espacio de que los profes que no trabajaban con educación inicial se acercaran a que era la educación inicial. Y las que estábamos en la educación inicial aprendimos de cómo era trabajar con los adolescentes. Y en últimas decíamos, es igual. Lo que cambia es el momento de la etapa del niño. Y así es donde nosotros nos debemos replantear y mirar cómo lo trabajamos. Bueno, siempre pues comparábamos, aprendíamos de los otros. Digamos que hay una frase que ellos decían, que es, hoy seré feliz. Ellos decían, si yo de maestro soy feliz con lo que hago, los niños serán felices con lo que yo les enseño, o con lo que yo les acompañe a descubrir del mundo. Y esa es una frase que a mí me queda para la vida, porque uno de tutor también debe ser felices aprendiendo de ustedes, los maestros. Entonces digamos que ahí es un concepto de la felicidad, no de ese momento pleno, como que uno tiene ese humano que soy feliz, sino de cómo día a día yo me alimento con los otros y con lo otro para lograr ese objetivo de la vida, ser humano, que no tiene más, es que todos seamos felices. Bueno, nosotros hicimos una cartografía, en esa no nos pensamos como cada colegio, nos lo pensamos como localidad. Entonces pensamos entre todos cómo era una localidad. En el grupo teníamos 2 localidades, los de Ciudad Bolívar y los de Kennedy. Entonces fue muy significativo porque fue 2 miradas diferentes de lo mismo. Entonces decíamos, pues Ciudad Bolívar, con toda porque es una de las localidades más grandes, es donde se le está apostando más a los procesos en la ciudad, y como Kennedy pues no lo era tanto. Entonces hicimos siempre una comparación, pero no para mirar quién tenía más, sino cómo nos juntábamos y lográbamos que fuéramos hacia lo mismo, con las carencias o con las ventajas que tuviéramos, pero construir. Ahí están los mapas, hicimos todo desde la experiencia como niños. Jugábamos, dibujábamos, pintábamos. Y finalmente cuando hicimos ya lo del cierre, digamos que se logró construir entre todos, más que mirarnos, replantearnos, fue pensarnos como grupo y construimos una cadena de maestros. Para nosotros eso no terminó ahí. Nosotros por correo nos escribimos, la idea es que en Facebook pues vamos a establecer un blog para comunicarnos, para seguir compartiendo cosas, documentos, pues porque la idea es que esto no se quede ahí. Ustedes ya se conocieron como maestros, entonces no hay que perder esos contactos, sino por el contrario hay que fortalecerlos. Entonces se va a construir, pues el profe de la Arabia está construyendo un blog para la localidad en donde los profes de los noveles nos sigamos contactando y sigamos compartiendo experiencias que vivimos dentro y fuera del aula y las pues cosas varias que nos pasen dentro de la localidad. Entonces pues yo sí les dejo ese mensaje, y es que no pierdan el contacto con las personas que ya lo lograron. De otros colegios seguimos aprendiendo. Entonces hay que construir son redes con los docentes para que esto pues siga hacia la dirección que queremos. Y gracias. Gracias a Leslie. Continuando, seguimos con el grupo de la tutora
Nuria Díaz. Buenos días, mi nombre es Ángela Lura y yo hice parte del grupo de la tutora Nuria Díaz. Nosotros representábamos la localidad de Turjuelito. Sin embargo, fue una experiencia que nos enriqueció muchísimo porque no solamente había la localidad de Turjuelito, sino que había una fusión de localidades y eso hizo que este trabajo pues nos enriqueciera muchísimo de todo lo que hacían los docentes en otro lado y lo que nosotros hacíamos. En nuestro primer módulo hablábamos sobre ese impacto o esas huellas que dejaban los maestros y me ponía a pensar, ¿y por qué un maestro sí deja huella y el otro no? Entonces yo pensaba, es que algo hay diferente en ese maestro. Pensaba que ese maestro era un maestro apasionado, un maestro que nos contagiaba, que algo peculiar o algo particular hacía diferente al otro. Y lo que dijo la profe anterior, que el maestro escuchaba y que el maestro observaba y que el maestro conversaba, es totalmente cierto. Nosotros también llegábamos a esos acuerdos y decíamos, definitivamente, el maestro que en vez de regañarme o darme una lección, me ayuda a pensar y a reflexionar, ese es el maestro que ha dejado huella en mí. El maestro que me escuchó, que me supo dar un consejo, en vez de juzgarme, ese fue el maestro que dejó huella en mí. El maestro que además fue creativo, el maestro que además inventó algo para enseñarme, ese ha sido el maestro que ha dejado huella en mí. Y especialmente, y desde mi quehacer, el maestro que reconoce que todos somos diferentes y que cada quien tiene un mundo diferente y una forma de aprender diferente, ese en realidad son los maestros que están dejando huella en nuestros estudiantes. Ahora vamos a ver nuestro video de la presentación. I am who I am. I am who I am. I am who I am. I am who I am because I had a great teacher. A great teacher is a work of art. A great teacher is key to success. A great teacher can change a life. A great teacher changed my life. Linda Bowden, Andrew Frost. Mr. Isaacson. Mr. Kahn, I learned I didn't need to be like everybody else. I learned that everything is possible. I learned not to sweat the small stuff. I learned that you can approach knowledge with a sense of wonder and fun. I didn't learn how to speak Spanish, even though she was my Spanish teacher, but I did learn how to be myself. Mr. Isaacson, it's been a long time, but thank you. And me, Darcy K. Smith, thank you very much. Thank you, Linda Frost. Mr. Glass, I thank you. Charlotte Pace, thank you. To each and every one of my teachers, thank you. Muchas gracias, Señora Flower. Te amo. Muy buenos días. Habría mucho que decir de estos encuentros que tuvimos en el colegio. La ventaja es que fuimos 3 hombres rodeados de bellas y hermosas damas sonrientes y nos alegraban cada uno de los encuentros. Dentro de la dinámica que estuvimos manejando en estos encuentros, hablamos de temas importantes al igual que todos ustedes. Hablamos del saber pedagógico, y a quién no le interesa el saber pedagógico. Por eso estamos acá, porque queremos cambiar, reestructurar y modificar nuestras prácticas pedagógicas. Y muy seguramente cada uno de nosotros tendrá un enfoque diferente y podríamos llegar a muchas situaciones de pares o diferencias dentro del saber pedagógico. La idea ¿cuál es? Que en ese saber pedagógico tenemos que aprender al repensar, al replantear y al reeducar nosotros mismos. Vamos avanzando, por favor. Algo que nos pesa, y lo hemos escuchado en las 2 sesiones que hemos tenido, y lo hemos escuchado aquí nuestros compañeros, es esta pequeña palabra, sistematización. Creo que es un bache que tenemos todos los docentes. No hemos aprendido a sistematizar. Ya lo decía la doctora en la primera conferencia, escribamos. Escribamos.
Yo le comentaba a Angélica, porque yo soy muy buen escritor, le decía, lástima que mis escritos hayan estado a nombre de otros, en lugar de estar a nombre propio. Y muy seguramente más de uno hemos hecho eso. Escribimos para que otro que publique, para que otro tenga el honor de tener lo que debería ser de nuestra propia autoría. Pero no nos dé miedo sistematizar. Compartíamos que a veces uno siente que la sistematización es que me van a empezar a fiscalizar, es que me van a observar, o hasta de pronto me van a ejercer un medio de control. Pero qué mejor mecanismo para saber en dónde estamos y cómo estamos. Mi contexto escolar, de eso hablaba la ministra en su famoso día de, ¿no es cierto? No quiero entrar en controversias, pero creo que no podemos decir que todos los colegios en Bogotá son iguales. Mi contexto es diferente al de mi compañero Oscar, al de cada uno de mis compañeros. Tenemos un contexto diferente y pretender hacer todo con el mismo rasero sería para replantear. Pero dentro de esas experiencias de contexto escolar aprendimos que hay cosas que nos pueden ayudar unos a otros. Y nos centramos en qué podemos aprovechar de mi compañero en una práctica pedagógica sana, sin necesidad de tener que irnos a extremos. La escuela del siglo XXI. El papel de la escuela en la sociedad es tan diversa, donde las estructuras se han modificado y cada vez la familia, como tal, se transforma y nuestros niños y niñas son más abandonados. Es el de suplir esas necesidades y carencias con las que los estudiantes nos llegan, en especial la falta de afecto, de normas y valores que regulan su conducta. Y esto creo que todos lo vivimos en el aula. Hoy en día vemos los niños desde más pequeñas edades entrando a un sistema educativo y están siendo educados ¿por quién? Por personas que no son papá y mamá. Y más adelante están las consecuencias cuando llegan a bachillerato o pasan a la universidad, carentes de ¿qué? De afecto. Fue algo de lo que compartimos, pero quiero centrarme en la última parte, que es la evaluación que realizamos a nivel del grupo. Iniciamos con las huellas, así como el video inició que todo lo que nosotros hacemos dejamos huellas. Yo considero que en algún momento la huella se borra, la impronta que dejamos no. Usted y yo siempre dejamos una huella, pero en algunos casos dejamos una impronta que va a marcar. A mí me dejaron una impronta mi maestra de inglés hace muchos años, y ahí la tengo todavía. ¿Y es mi motivación para qué? Para el inglés. ¿Qué motivación hemos dejado? Nos dimos cuenta que hay muchos otros docentes que queremos un cambio, que vivimos y amamos lo que hacemos. Eso se denomina pasión. ¿Quién es apasionado por lo que le gusta? Segundo, las experiencias de los otros enriquecen mi quehacer docente. Algunas definitivamente muy interesantes y otras innovadoras. No nos dé miedo experimentar. Hay muchas cosas que tienen nuestros compañeros que son de gran utilidad para cada uno de nosotros. Tercero, pensar que se inician estos espacios motivan a los docentes. Y muy buena motivación. Y ahora en otra parte vamos a ver el por qué motivan, pero tiene una pequeña dificultad. Me quedo con la historia del maestro, las propuestas de cambio, la inquietud de empezar a sistematizar, la necesidad de formar grupos conversatorios. Como grupo estábamos mirando la opción de vincularnos a una red que permitan estos intercambios. Tuvimos 6 sesiones y muy seguramente muchos de nosotros hasta aquí llegaremos. Muy bonito el compañero que a través de la tecnología de WhatsApp nos vinculó a todos, pero muy seguramente en unos días ya no habrá WhatsApp. Muy seguramente en unos días en la página no vamos a encontrar ni las conferencias, ni los videos de cada uno de los conferencistas, ni mucho menos esto. De ahí la oportunidad de... ¿Ya? Bueno, tormentas. Mira, esto es rapidísimo. Tormentas. La primera, falta de tiempo. Ubicar un espacio para las sesiones, mesas y sillas cómodas. Y creo que eso es lo que más nos pesa. Tiempo. Y con todo respeto y aprovecho la oportunidad, y lo he manifestado en las evaluaciones, ¿por qué los conferencistas tienen tan poco tiempo? Hombre, venimos a una práctica de aprender de gente experta y nos reducen a 45 minutos, cuando debería ser lo contrario, que ellos tengan el tiempo de más calidad para que nosotros aprendamos. Tuercas. Déjeme terminar. Encuentros más presenciales. 6 encuentros aportan y nos dejan mucho para repensarnos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si estos encuentros se hicieran un poquito más extensos? Sería mucho más
el conocimiento. Considerar un refrigerio. Bueno, nosotros, mis compañeras llevaban refrigerio, entonces sí tenemos la oportunidad de compartir, pero desafortunadamente el tiempo a veces es tan limitado para la actividad que son 10 minutos de tomar y comer algo y vuelva a la práctica. Pasemos, por favor, a la otra. Nuevos horizontes. ¿Qué esperamos? Enriquecer el proceso de transformación curricular y convivencia que se está dando en cada uno de los colegios, contextualizar los proyectos y propuestas curriculares, y ya lo decía la doctora anteriormente, tenemos que apostarle a esto, a una propuesta curricular que modifique lo que tenemos. Ser duplicadores en las instituciones de los procesos que dan identidad y sentido a los docentes que lo realizan. Sistematizar o invitar a los docentes para que lo hagan. Y las conclusiones. Políticas educativas que deben ser dadas desde los maestros. Ser constantes y no desfallecer. Angélica nos compartió una lista de 35 que se inscribieron al grupo de nosotros y solo estamos los que estamos acá de pie. Ah, llegó otro compañero. Hace 15 días tuvimos la otra actividad y delicioso el almuerzo, exquisito, pero me dio tristeza. 150 mesas cuando habían 300 inscritos. Buena propuesta de reflexión para el quehacer diario. Un gran componente social de cambio, proceso bonito que debemos continuar. Es buena la iniciativa, todos los docentes deberían asistir a la capacitación. Debería pensarse algo similar con la perentoria participación de los directivos docentes, porque brillan casi todos por su ausencia. Continuidad en el acompañamiento y abordar otras temáticas. Y por último, mi compañera Luz Marina tiene unas palabras. Gracias. Gracias, buenos días. Una pequeña reflexión, me voy a permitir leerlo. Escribo cuando me pica la mano, la certeza de que uno puede escribir de la manera que las palabras que broten de una página toquen la cara de quien la está leyendo, como si las palabras tuvieran dedos, como un contacto real. Eduardo Freire. Gracias por enseñar con el corazón. Eduardo Paleano. Por último, como en el video nos dijeron, muchas gracias, maestros. Muchas gracias al grupo de la tutora Nubia Díaz. Por último, para terminar esta primera jornada, el grupo a cargo de Marcela Duarte. Buenos días para todos y todas. Queremos compartirles a ustedes algunas fotografías en el marco del proceso. Haber elegido una experiencia significativa era muy complejo porque todas eran experiencias significativas, eran importantes porque allí demostraron pues cada maestro su compromiso, su disposición y el sentido de pertenencia pues por su proceso y por su trabajo, por su accionar pedagógico. Experiencias desde la filosofía de Reggio Emilia, experiencias desde todo el tema de recuperación de medio, conciencia ecológica, huerta escolar, el tema de la literatura infantil, el incentivar a los niños y a las niñas hacia la lectura, un trabajo de investigación de un maestro, de un químico que nos aportó muchísimo a lo largo de esos saberes, una experiencia muy bonita sobre matemáticas, también nuestro profesor nos aportó allí, y experiencias de educación inclusiva, ¿sí? También para aportar. Fotografías desde el contexto sociocultural, contexto institucional también, el ejercicio de cartografía que realizó el equipo como tal. Como el tiempo es tan corto, entonces nos toca medidito para darle la palabra a mi profesora. Entonces, ya pues para que nos dé también su percepción como tal. Buenos días. Bueno, mi nombre es Liz Hidalgo y represento a un grupo de docentes del
número 4. Creo que fuimos un grupo privilegiado porque no solamente contamos con maestros de primera infancia, sino también de secundaria, de primaria, maestros de inclusión, orientación. Entonces estuvimos muy enriquecidos porque estuvimos diferentes áreas de los colegios y eso enriqueció mucho nuestro quehacer y nuestras experiencias. Yo quisiera hablar inicialmente de la evaluación y esta evaluación nos dejó huella porque a pesar de que éramos tan diversos, pudimos encontrar en este espacio un espacio de diálogo, donde pudimos intercambiar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y que ese intercambio de ideas propuso muchas cosas que tal vez no habíamos tenido en cuenta, como el hecho de lo que habían dicho los demás compañeros de sistematizar nuestras experiencias, de poder compartirlos con nosotros, lo que nosotros hacemos en el aula, lo que hacemos en el colegio. Este contraste de experiencias lo que hizo fue que aprendiéramos y conociéramos las prácticas y estrategias que los demás compañeros ejercen en su quehacer pedagógico. La valoración de nuestra profesión fue algo que fue muy bonito porque a través de cada una de las sesiones pudimos darnos cuenta el valor del otro a pesar de que no está con nosotros, sino el valor de sus conocimientos, el valor de sus saberes. Algo que nosotros dijimos que era muy importante era que nuestro grupo, a pesar de la diversidad, era un grupo muy dispuesto a compartir sus conocimientos. A pesar de la diversidad, que la mayoría éramos profesionales y muy pocos de propiedad, pudimos entablar un buen trabajo de equipo. Pudimos ver un horizonte que es importante, algo que decía el profe, era que el aula es un laboratorio permanente donde todos estamos aprendiendo e investigando, que es un sistema de relaciones, que a partir de nuestras propuestas emergieron muchos diálogos, emergieron hasta propuestas de libros. El galpón, salió la propuesta del galpón, salió la propuesta que bueno, ya les digo el otro título porque se me escapa en este momento. Y hablábamos de que el trabajo interdisciplinario era muy importante. La calidad del espacio que tuvimos, contamos con un espacio excelente de aprender, de la variedad de los recursos, de la construcción de los saberes. Hubieron muchas dificultades en nuestro grupo, la mayoría de compañeros no pudieron ingresar a la plataforma y dar algunos aportes allí. Los tiempos de la lectura, lo que decía el compañero del grupo anterior, el tiempo es muy limitado. Sobre todo agradecemos a Marcela por el tiempo que estuvo con nosotros porque fue una excelente tutora donde llevó muy bien a cabo todos los tiempos y demás. Y quiero darles una lectura que describí precisamente pensando en este momento y lo coloqué así, un título: Aprendiendo a partir del reconocimiento. Cuando entendemos que somos diversos y que nos reconocemos como pares en igualdad, es cuando surgen grupos como este que con calidad humana, sin número de ideas y un gran corazón, logran forjar la palabra maestro. Maestro no es solo una palabra de 7 letras, es una palabra que te describe como ser humano, ejemplo de vida y estilo a seguir. Es quien en el interactuar logra conocer lo más profundo de ti y reconocerse contigo mientras en tu compañía aprende. Al culminar este proceso, solo puedo decir mil gracias por compartir su quehacer y enriquecer mi experiencia. Me reconozco como parte de ustedes. Quedan entrelazadas relaciones de saberes, de construcción de proyectos y un sinnúmero de momentos que nos enriquecieron como individuos. Hoy, maestros, culminamos otra etapa del gran camino que nos espera por recorrer. En cada práctica y en cada intervención, pensemos en la misión que tenemos y cómo este proceso nos invita a luchar por nuestros sueños, encaminar nuestras metas y guiar nuestro destino. Dios nos ayude y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya terminamos la jornada de la mañana, entonces. No solamente llenar el conocimiento, no solamente como esponjas que churren conocimiento, sino que transformemos y miremos que nosotros somos entes transformadores de obras inconclusas, obras que debemos entregarles posteriormente a una sociedad, que también debemos pensar, como decía Pablo Freire en sus muchas palabras, que nuestra labor va mucho más de enseñarle el abecedario, va mucho más, como decía literalmente, va mucho más de enseñarle va, ve, digo, y cómo se combina. Vamos a ayudar de que ellos se miren en ese contexto, en esa realidad que se está viviendo
de que se los vamos a entregar a una sociedad que nos exige, que ellos sean algo más útiles, que ellos sean agentes generadores de ese cambio, y también que nosotros tenemos una vida ahí que debemos transformarla, debemos formarla, debemos edificarla para que el día de mañana nosotros mismos no seamos los que estemos criticando esas vidas y diciendo qué estamos haciendo, para dónde vamos. Que es una relación directa entre el niño y el docente, y más de ese niño es una persona que merece toda nuestra entrega, y que precisamente los que estamos acá, porque somos pocos a la gran mayoría que debería estar acá, son los que estamos aquí interesados en ese cambio, en lograr abordar estas nuevas políticas que generen un cambio generacional, porque el trabajo es arduo y nuestra tarea pues también, y que estamos aquí es por vocación, más no por otra cosa, porque si fuera por otra cosa no haría aquí ni siquiera el porcentaje que hay. Entonces es un repensar para nuestra labor docente. Vale, buenas tardes. Las conclusiones que ven aquí básicamente hablaba de las experiencias. Nosotros en el aula tuvimos la oportunidad de empezar a replantear desde esos cuestionamientos o desde esas preguntas que de pronto hacía la docente ahorita. Empezábamos con el qué, cómo, cuándo, para quiénes, y de hecho hicimos un trabajo bastante interesante. La mayoría de profesoras son de primera infancia, entonces cogimos cuáles eran esos contenidos que se podrían tal vez plantear, y cada una de esas preguntas las tratamos de responder, cada uno desde su conocimiento, porque todos no somos de primera infancia, pero hicimos un trabajo bastante colaborativo, y creo que ese debería ser la finalidad. Estos espacios de reflexión que por lo menos hemos tenido, creo que han sido bastante significativos para todos nosotros. Desafortunadamente concuerdo totalmente con el primer grupo, que la carencia más grande es la falta de tiempo. De hecho, si uno plantea jornadas, o sea, día de excelencia o como se llame, no puede hacerse en 5 horas y se acaba y demás, como nos pasó, ¿cierto? Sino que este proceso realmente debe ser continuo y demás, para poder llegar a pensar de pronto desde la normatividad, como también veíamos en otra clase, que es uno de los componentes del acto educativo. No solamente es el interactuar con el estudiante, sino nosotros siempre estamos ligados a esa normatividad, y desafortunadamente la normatividad en nuestro país es cortoplacista, ¿cierto? ¿Qué indicador de eficiencia podemos lograr en el 2015 con base en el 2014? Pero no estamos pensando qué puede pasar en 5, 6, 7, 10 años si empezamos a trabajar de pronto un poco más con la base, ¿vale? Entonces llegamos como a esas reflexiones bastante interesantes, ¿cierto? Muchas veces también nos daban las 12, 12 y media, se nos acababa el tiempo y tal vez uno se iba a su casa con muchos cuestionamientos. Pero pues el ideal de eso que estamos hablando también en clase, ¿cómo podría ser el país del siglo XXI? ¿Qué esperamos nosotros de los estudiantes? ¿Qué esperamos nosotros de nosotros mismos? Realmente también, ¿qué puede esperar la parte política de nosotros, ¿cierto? Entonces, este tipo de trabajos que se realizaron, pues creo que fueron bastante significativos para cada uno de nosotros, y considero que varios de los elementos que se trabajaron en cada una de las intervenciones nos va a servir, ¿cierto?, para poder continuar con esos procesos y no hablar de seguir hablando de resultados 2015-2016, sino que realmente podamos decir que en 10 años tal vez, ¿cierto?, podemos generar con los chicos un proceso más, no solamente de resultados en pruebas AB, pruebas ICFES y demás, como se llamen, sino realmente qué estamos generando en ellos para que ellos en un futuro puedan llegar a, tal vez a generar esta misma reflexión que estamos haciendo nosotros, y puedan generarse un cambio más significativo en diferentes instancias, no solamente a nivel educacional, que es, considero yo, que la base para un futuro mejor, tal vez.
Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el grupo de la tutora Joaquimara Ocampo. Buenos días para todos. Nosotros somos representantes de la localidad de Bosa, aunque pues nosotros fue muy poquito, realmente hubo muchísima decepción y pues veíamos ahí que pues de pronto sí causa tristeza que nosotros los maestros no aprovechemos estos espacios para nuestro envejecimiento, ¿sí? Entonces, pues yo voy a hacer como un breve análisis de pronto de lo que dijo el profe Yesid, que es muy importante, que habla del saber pedagógico. Sabemos que el saber pedagógico se construye cuando el maestro es capaz de transformar sus conocimientos y pedagogías aplicándolos en su aula de forma activa y creativa. Aquí podemos decir que el saber pedagógico es propio de cada maestro. Se hace explícito cuando el maestro enseña, permite al maestro adaptar la teoría de la pedagogía y la didáctica de la práctica en el aula, se constituye a partir de la reflexión que hace el docente de su quehacer, lo que permite transformar y cualificar sus prácticas. El saber pedagógico está en continua transformación y permite la cualificación y la innovación de su práctica. Ahorita vamos a ver, la compañera Lisbeth nos va a hablar de una práctica significativa. Empecemos con la parte de la experiencia pedagógica significativa. Como ya sabemos, debe ser algo sistematizable, debe ser una práctica concreta, se debe originar en un contexto educativo, generar aprendizaje significativo, se debe retroalimentar de manera permanente, favorecer la autorreflexión crítica, es innovadora, posee fundamentación teórica y metodológica. Es un proceso cíclico, entonces parte de qué indagar, qué me inquieta, qué me llama la atención, qué deseo cambiar, teniendo en cuenta las problemáticas del aula de contexto. Como evidencia es necesario tener una fotosistematización, unos diarios de aula, unas entrevistas, contrastar lo que uno ve en el aula con la información, con las teorías, con modelos, con autores, socializarlo y después replantear la práctica. Vamos con la experiencia significativa. Es una experiencia que desarrollé con una compañera de colegio. Yo trabajo en un colegio de Ciudad Bolívar, en el colegio Paraíso Mirador. La experiencia se llama Doña Naranja y sus amigas Las Rosáceas, una experiencia significativa en el Paraíso. La población objeto a la que se le aplicó la experiencia fue cuarto, quinto, primaria acelerada de la jornada de mañana. El objetivo fue mejorar los procesos de convivencia escolar y la relación de la comunidad educativa con el entorno a partir de unidades didácticas orientadas al fortalecimiento de las competencias ciudadanas, contribuyendo a la vez a la disminución de los residuos sólidos y la promoción del espíritu emprendedor de los estudiantes. La modalidad fue un proyecto de aula interdisciplinar en torno a un tópico generado como les decía, se tomó como herramienta las naranjas. Nos damos cuenta que en el refrigerio muchas veces pues las naranjas lo que hacían era comer pelotas o se lo llevaban para la casa o lanzaban las casas, pero nos dimos cuenta que con la naranja podíamos utilizarla como herramienta para integrar todas las áreas. Entonces lo que hicimos fue a través de las unidades didácticas, utilizando el modelo de Leo San Marcos, donde se tuvieron en cuenta actividades de exploración, de iniciación de conceptos, de profundización y de aplicación, permear toda la malla curricular. Entonces, tanto matemáticas, español, química, biología, física, inglés, artes, se permeó a través de la naranja y otros productos que son las rosáceas, que son la familia, el grupo taxonómico de la fresa y el amor. Trabajo en primaria, pero soy mi carrera de licenciatura en biología, entonces todo en ciencias. ¿Qué resultados se han obtenido? Entonces logramos que la parte académica se mejorara, ya que vieron el conocimiento no como algo sectorizado, sino como algo global, de que algo se puede interrelacionar con otra cosa. Tenemos bastantes niños por aula con necesidades educativas. Logramos que esos niños desarrollaran la parte motriz, se integraran a nosotros compañeros, o sea, ellos se motivaban a hacer, porque aparte de que se hacían cosas gastronómicas, también se hacían artesanías, o sea, aparte de que
parte manual, entonces eso fortaleció. ¿En dónde se ha divulgado la experiencia? Pues se divulgó en el año 2013. Fuimos los ganadores del foro Feria Institucional, de ahí pasamos al foro Feria Local, de ahí pasamos al foro Feria Digital, fuimos ganadores, recibimos un incentivo para continuar con el proyecto. Se mejoró, o sea, más adelante van a ver un video y se van a dar cuenta de las condiciones en que está la sede, y eso nos permitió que nos crearan un aula con computadores y todo eso para el proyecto. Además, el proyecto se inscribió en un concurso que hace la Fundación de Rey que se llama Diseño de Cambio. Somos los actuales ganadores a nivel Bogotá. Se han ganado otras experiencias a nivel nacional, pero en Bogotá hasta ahora somos los únicos ganadores. ¿Cuál fue el premio para el colegio? Recibimos 2 computadores de última tecnología, que se no los tenía. Y pues toda la divulgación, somos, cada vez que hay un evento a nivel Bogotá, pues somos la imagen. Actualmente se entra a la página, los niños del colegio hacen parte de la imagen de Diseño de Cambio. ¿Cómo se ha divulgado? A través del periódico institucional del colegio, a través de la página web de la Fundación Terpel y a través de Noticias Caracol, a través de la nota que hay de Haciendo la Diferencia, que es para Colombia. Y actualmente estamos a través de Incitar con la Secretaría de Educación. Ahí están las evidencias, la primera era el premio de la Fundación Terpel, acá en la parte de Caracol, allá donde está el secretario a través del foro distrital, y aquí está abajo es la presidenta de Terpel. A continuación es un video que muestra todo el proceso de las experiencias. Bienvenidos a nuestro colegio para diseñador y nuestra proyecta es Doña Naranja y sus amigas. Nos involucramos con los grados cuarto, quinto, aceleración, procesos básicos, nuestra parte de nuestros docentes de la jornada mañana. Los participantes de los estudiantes de barrio para diseñador, junto a los la iniciativa la lidera la profesora María Luis López Sánchez y Susana Gómez. El problema ambiental de mayor incidencia para el colegio y la comunidad es el manejo adecuado de los residuos. Encontrándose como red principal, la poca conciencia que tiene la comunidad frente al cuidado de sí mismo, del otro y del entorno. Desarrollamos hábitos artísticos y de lectura a partir de las creaciones de cuentos, poesías, obras y diferentes productos manuales, a partir del uso de la naranja y algunas frutas de la familia Rosácea, con el fin de mejorar la convivencia y el cuidado de sí mismo y del entorno. Hicimos diferentes productos a partir de la cascada de la naranja y sus frutos. Al igual se desarrollan productos como la mermelada de fresa y limón, cofres, monederos, natillas, velas, tortas, gelatina y muñecas con nuestro producto base, que es la cáscara de naranja. Logramos la integración curricular a través de la implementación de unidades didácticas. Generamos conciencia ambiental y empresarial en nuestros estudiantes. Minimizamos la producción de residuos sólidos y fuimos en el proyecto institucional representando a nuestro colegio en el ciclo local de educación. Bueno, y a continuación vamos a hacer un poco de la cartografía social de la localidad de Bosa. Pues Bosa, yo creo que al igual que muchas localidades es múltiple en cuanto a las personas que conviven en esta localidad. Entonces, pues no me voy a detener a leer, ustedes pueden ahí apreciar un poco el contexto social en el que se ubica Bosa. Y nos enfocamos mucho en las problemáticas sociales que afectan esta localidad en específico. Son las condiciones de crecimiento descontrolado de la población, es una cifra alta para la localidad y para los colegios. La contaminación ambiental, los pocos recursos que tienen las personas de la localidad, la delincuencia, la inseguridad, todos estos factores son, digamos, el diario vivir de los docentes en las instituciones, sobre todo pues en mi localidad. ¿Cuál es la incidencia de estas problemáticas? Las bajas expectativas que tienen los estudiantes frente a por qué tengo que salir, especialmente hablando de Bosa, por qué tengo que salir adelante si aquí pues nadie va a salir adelante. Son cosas con las que uno se encuentra a diario. Todo el mundo piensa en irse a trabajar. Casi, yo trabajo en el área de orientación y cuando hacemos orientación vocacional me dicen, no, yo juro que yo no quiero estudiar, yo quiero ir a trabajar o quiero ser policía.
Entonces esas son las problemáticas y esa es como la incidencia y las aspiraciones de nuestros estudiantes. La otra son, pues digamos, planteamos algunas oportunidades de mejoramiento, lo hacemos desde el PI, desde creación de currículos acordes, desde la implementación de estrategias pedagógicas significativas que incentiven el desarrollo y la promoción de estudiantes frente a la otra mirada desde la localidad. Pues mirando un poco las características, decíamos, en mi colegio particularmente tenemos mucha tecnología, tenemos video y teatro celular, todo en cada salón está dotado, pero nos damos cuenta que los chicos no reconocen esos valores agregados que tienen las instituciones, se pierden, se los roban, los dañan. Entonces es hacer como esa, nosotros planteamos más como hacer esa conciencia de nuestros estudiantes de por qué debemos cuidar lo nuestro. Y ahí planteábamos eso, ¿cuál debe ser el educador de la actualidad? Debe ser un educador reflexivo, debe plantearse la innovación, comprometerse con la institución y la comunidad, porque generamos un impacto no solo en los estudiantes, sino en la sociedad. Cuando transformamos desde el aula, pues transformamos desde la sociedad. También planteamos que el PI se debe transformar, especialmente en mi área de trabajo, trabajar con inclusión y hacer todo ese abordaje no es nada fácil. Incluso los mismos docentes ejercen una resistencia gigante frente a me van a poner 50 niños con discapacidad en el aula, yo no los voy a aceptar. Entonces digamos que desde ahí se genera esa reflexión y crear esos docentes reflexivos que permitan esa diferencia dentro del contexto diverso que tenemos, valga la redundancia. Y esa es la cartografía y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el grupo del tutor José Alberto Rivera. Bueno, muy buenas tardes. Rápidamente pues vamos a hacer la presentación con la profesora Nieves, que es la docente Nobel que estuvo allí. La experiencia, la presentación está girando en torno a los dos últimos módulos, sobre lo que fue la práctica pedagógica y el contexto institucional, y pues igual ella les va a comentar lo que se vivió allí, lo que experimentamos, quizás con un grupo altamente marcado con el tema de lo de primera infancia. Teníamos dos docentes en bachillerato, las otras dos profesoras de primera infancia, entonces pues eso determinó mucho sobre el tema de la práctica pedagógica y lo que fue el tema de contexto institucional. Buenas tardes, yo sé que estamos ya como cansaditos, entonces lo voy a hacer como rápido. El primero, darle gracias a Dios por permitirme ese encuentro de saberes, a la Fundación FED, a mis compañeras y compañeros, a mi profe. A partir de esto se dieron muchas reflexiones, se centró, o sea, la exposición mía prácticamente es como las prácticas pedagógicas y el contexto institucional conllevan a generar en nosotros un pensamiento reflexivo. Entonces, las prácticas pedagógicas conllevan a la maestra que tenga una perspectiva de niño como centro privilegiado. Partiendo de esta mirada, creo que es cómo se orienta nuestro trabajo, nuestra labor en el aula. A partir del trabajo en equipo, pensado desde lo colaborativo y cooperativo, en beneficio de los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en el jardín, donde esté presente la reflexión crítica que conlleva la acción maestra para que esas prácticas logren excelentes resultados. Que no solamente esa práctica se quede en la reflexión, sino también en la acción. ¿En qué vamos a hacer nosotros para mejorar esas prácticas cada día en beneficio de nuestros niños? En cuanto es que la maestra debe propiciar unos ambientes de calidez, afectividad, goce, tranquilidad a los niños y niñas, motivación, un despertar de la curiosidad, indagación, asombro, exploración, desarrollo de la autonomía, participación, reconocimiento de sí mismo, del contexto y la cultura, que creo que es el contexto. Si nosotros como maestros no nos paramos en el contexto y la cultura donde se desarrollan nuestros niños o donde crecen, es difícil llevar a cabo esta práctica pedagógica. ¿Quiénes son partícipes en esto? El yo, la familia, la sociedad, el Estado y los normativos. Este contexto institucional debe tener una mirada reflexiva donde se reconozca, identifique el contexto inmediato del niño, la niña, cultura, necesidades, intereses,
Era desarrollo social, cultural, habilidades y destrezas, además de las familias y sus creencias y necesidades, porque la familia creo que también es central de este trabajo que hicimos. Esto conlleva a mejorar la calidad de vida en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. Lo que he reflexionado a partir de esto es que entre las prácticas pedagógicas y el contexto institucional hay una tensión, y que a partir de esa tensión entra a jugar un papel importante la maestra o maestro. ¿Por qué? Porque si el maestro no sabe lidiar con estas dos tensiones, no puede generar realmente una práctica innovadora en el aula con los niños y las niñas. Además, quiero hacer como ya una reflexión a partir de lo que yo viví. Como decía el profe, como que siento un pellizquito y se pregunta uno, bueno, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante con estas prácticas pedagógicas y cómo las voy a mejorar? También en lo que he vivido, en la experiencia con Primera Infancia, quiero resaltar el trabajo que ha hecho Integración Social. ¿Por qué? Porque creo que ha sido uno de los pioneros en arrancar este proceso de tener el trabajo realmente a partir de conocer el niño y la niña, a partir de sus intereses. Me siento orgullosa porque a partir de todo este proceso por integración se han logrado grandes avances y que creo que Secretaría de Educación los debe tener en cuenta para iniciar o continuar mejorando este proceso. ¿Por qué? Porque es donde el niño realmente es visto como ese ser que tiene saberes y que él aprende a partir de sus intereses y necesidades. Ya para dar el cierre, voy a leer esta frase: es posible soñar en un contexto institucional diferente que le permita al docente ser y no depender de una reglamentación institucional regida por estándares de calidad ISO o de influencia de la ODE, que nos miden en procesos de formación humana como si se tratara de manufacturas o muebles. No educamos cosas, formamos personas. Muchas gracias. Gracias. Seguimos ya para finalizar con un grupo que también estaba a cargo de la tutora Amparo Maravillo. Ahí no hay un video. Ay, qué emocionante, profe. Bueno, me tocó la fortuna de empezar y decir, aquí está el profesor que se vino a acompañarme. Tuve la fortuna de tener otro grupo del colegio Enrique Olaya Herrera, del PEI Olayistas Construyendo Proyectos de Vida. Y aquí tenemos otra forma de trabajar la estrategia, y es que son todos los docentes de esa misma institución. Entonces es muy enriquecedor porque entre ellos ya tienen, ayer tuvimos una de las sesiones y ya entre ellos generaron acciones para en sus reflexiones pedagógicas trabajar los temas que se han venido disertando en cada una de los momentos de la estrategia. Entonces, como tenemos tan poquito tiempo, no puedo hablar mucho. No sé si usted va a hablar ahora. Esta experiencia, el colegio Enrique Olaya Herrera, es un colegio donde los docentes son muy preparados, han estudiado harto. Entonces, cuando yo llego con la estrategia, pues imagine, yo soy como que la que menos sé, ¿cierto? Porque el profesor tiene como 4 títulos de evaluación y de investigación y de yo no sé qué más. Entonces fue muy enriquecedor y las experiencias significativas que salieron fueron maravillosas. Yo estaba hablando con Sabrina y me decía que esas experiencias que son tan interesantes en la institución deben quedar colgadas en la plataforma, y así va a ser porque
fueron de verdad muy interesantes, y lo que se trata de esta estrategia es que nosotros reconozcamos que desde las aulas sí se está haciendo investigación, que nosotros los docentes sí de verdad estamos haciendo algo, no como nos dijeron la vez pasada que nos servíamos, ¿se acuerdan? Ay, no. Entonces, sí estamos haciendo y vamos a seguir haciendo muchísimo más, porque nosotros sí tenemos un saber pedagógico en las aulas. Entonces, se escogió la experiencia significativa de primaria. Yo no sé, porque no aparece un video donde la profesora de quinto de primaria, ellos no pudieron venir, los del colegio, porque ellos están en actividad en el colegio hoy también. Entonces la profesora había mandado un video, pero yo no sé dónde se quedó el video. Mientras abrimos mi correo perdemos tiempo. Entonces, esto se está trabajando en primaria. Es una experiencia pedagógica en primaria, y dice: la fantasía de las palabras. ¿Qué se quiere transformar? Ay, no alcanzo a leer. Dice: el imaginario de los docentes. El imaginario de los docentes sobre los niños y niñas problema. Y aquí es donde, ¿por qué elegimos esta experiencia significativa? Porque nosotros como docentes rechazamos a esos niños diversos, como estaba hablando la profesora Gina. Rechazamos estos niños diferentes. Nos gustan los que están juiciositos y nos hacen caso, pero detrás de ese niño, lo que veíamos en la experiencia, todo ese talento que se esconde, y por eso es que ellos no están ahí a lo que el maestro diga, sino ellos también proponen, pero a veces nosotros no los tenemos en cuenta. Ay, es que no la hayan acercado. Sí. ¿Para qué? Que reconozcan que detrás de un niño o niña indisciplinado se esconde el temor. Buscan en la escuela a un amigo o amiga, y no solo a un maestro autoritario. También tienen grandes dificultades en sus vidas cotidianas. Permítanme un momentico. ¿Por qué? Porque los niños del colegio Enrique Olaya Herrera son de estrato 1 y 2. Muchos padres son desplazados y la gran mayoría se dedican a ser vendedores ambulantes. Entonces vemos por qué tienen grandes dificultades en su vida. Sigamos. La baja estima que ellos manifiestan y carencia de afecto, porque los padres de familia salen muy temprano y llegan por la noche a arreglar lo que pasó en el día. Entonces no se dedican a los niños. ¿Qué hipótesis surgió cuando veían estos niños? Porque en su gran mayoría los docentes, ayer reflexionábamos eso, en su gran mayoría los niños no van a estudiar sino a pasarla bien al colegio. No van a estudiar sino a sentirse bien entre sus pares, no con ellos. No con este profe. Les digo eso, no sé. Dice: ¿cómo conocer el contexto de nuestros estudiantes a través de la creación de cuentos e historias de sus propias vidas, dándole importancia a la escritura? Entonces los profesores de primaria lo que están haciendo es que por medio de la escritura y la lectura de cuentos, los niños van contando sus vidas y los maestros van reconociendo en lo que ellos cuentan qué es lo que está pasando al interior de sus familias, de su contexto. Decía la profesora en su escrito, porque me mandó 3 hojas de experiencias significativas, entonces me decía: los niños cuando leen los cuentos de fantasía y de las princesitas no los entienden, pero sí pueden escribir sus propias vidas. ¿Qué significado tiene esta experiencia para ustedes? Esta experiencia tiene un gran significado para mí, ya que en nuestros encuentros no solo hablamos de las vidas de ellos, sino que al mismo tiempo les cuento anécdotas de mi propia vida.
aprovechando mi condición de discapacidad para demostrarles y hacerles caer en cuenta que no importan los obstáculos, ya sean físicos, económicos o familiares. Cada uno de ellos es importante y pueden luchar por sus anhelos. La profesora de quinto de primaria ya está en silla de ruedas. Sigamos. Ha sido interesante leer algunos de los escritos de los niños y niñas, puesto que me he encontrado con algunas respuestas a los interrogantes como ¿por qué algunos niños son indisciplinados, agresivos o con bajo rendimiento académico? Veo cómo esos estudiantes han sido niños con grandes dificultades en su infancia y cómo lo plasman en sus historias al haberlos marcado de una u otra manera. Para lograr dicho objetivo, parto de la sistematización de experiencias, comprometida con dinámicas de cambio social y con el fin de aprender de sus propias experiencias y prácticas. Y volvemos de pronto a recordar lo que la profesora Gina, que de pronto ella es una de las personas que ha trabajado en aula y entiende que son esas experiencias significativas. Y nosotros ayer recordábamos lo siguiente: la experiencia significativa es un aprendizaje basado en problemas, generando competencias para investigar sobre situaciones reales de los niños, niñas y jóvenes, en donde la interdisciplinariedad, todas las disciplinas, el matemático, ¿ustedes? Freestyle, pero es que dice filósofo. Es que como que tiene 3 carreras el tipo este. Hay filósofos, los profesores de sociales, de matemáticas, de educación física, tenemos todos y todos se están involucrando en los cuentos de estos niños y niñas. Entonces cuando haya esa interdisciplinariedad y haya un trabajo cooperativo, lograremos de verdad unas experiencias significativas en donde resuelvan las situaciones cotidianas que vivimos en el aula. Esas experiencias significativas no es para ponerlas aquí y que nos las suban en YouTube. ¿Sí ven? No es eso. Eso es bonito. Pero ¿qué está pasando en nuestras aulas? ¿Qué está pasando en la institución? ¿Cómo estos niños, que para nosotros son problemas, son talentos? ¿Y cómo descubrimos esos talentos? Y al ponerla en la mesa, en la disertación, todos los de primaria, ¿será que le aportamos a este cuento? Y ya no hablamos de niños con problemas, sino niños talentosos. ¿Cuánto queda? 1 minuto. Le va a dar la palabra al profe en 1 minuto que dice. Gracias, maestra. Reafirmo las palabras de Amparo, que casi no tengo pues nada que agregar. Tenemos que estar atentos en los colegios a los talentos de los niños, ¿no? que se dan pues digamos silvestres y digamos en un enfoque de aceptación a todos, ¿no? Que no haya exclusiones, me parece. Ahora, eso es bien difícil porque precisamente ese es el problema nuestro, ¿no? Vivimos, digamos, de esta forma tantalizados por esa problemática social, por tanto individual, personal, pero yo creo que hay que ser constantes en ese proyecto de tratar de que la cobertura pues, más bien aumente y pues, y que no sea de ninguna forma excluyente para nadie, ¿no? Pues, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ya con esta experiencia del grupo a cargo de Amparo Jaramillo terminamos. Entonces,